Dentro del cañón número 1. Avísame cuándo. Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración. Vamos a comenzar entonces con una oración. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, sentado en tu trono, grande sobre todas las cosas. A tu diestra el Señor Jesucristo, que murió por nosotros por el perdón de los pecados, tu Espíritu Santo que habita con nosotros. A ti adoramos y a ti clamamos, Señor, para que estés presente este día con nosotros, Señor, donde venimos a estudiar tu palabra, a tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y permita que podamos conocer las cosas grandes y ocultas, descubrir las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros, tus hijos que te amamos. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 19. Estamos tratando el tema de la ley de Dios. Y hemos indicado que la ley de Dios aparece a través de toda la Escritura como un grupo de leyes para poder entonces comprenderlas mejor. Y el propósito que viene detrás de pues tanto judíos como cristianos la han clasificado como la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Y por las últimas semanas pues hemos estado tratando entonces con esa ley moral. Específicamente hemos ya explicado el significado de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes. No harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas. No te postrarás sobre ellas, no las vas a adorar, ni rendir honor, no les vas a pedir por tu salvación. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honrar a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Y el 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Así que nuevamente, pues esta es la ley moral. Esta es la ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. O sea que aun cuando no somos cristianos devotos que vamos a una iglesia y estudiamos estas leyes, siempre dentro de nosotros existe esta ley moral. O sea, por ejemplo, el hombre sabe que una violación es mala. Aún no tiene que ir a la iglesia para saber que la violación es mala. O que robar es malo, o que matar es malo, me explico. O sea, porque esa ley está dentro de sus corazones, es innata desde que está en el vientre de su madre. Así que le hemos dado mucho énfasis a lo que significa cada uno de estos preceptos de la ley. Y ahora en la sección 2 pues estamos viendo que de esta ley los primeros 4 mandamientos que la ley nos muestra contienen nuestros deberes para con Dios, cuando que los otros 6 contienen nuestros deberes para con los hombres. O sea que no tendrás otros dioses, no tendrás imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo. Estos 4 mandamientos se enfocan en la adoración a Dios. Entonces, el honrar a tu padre y a tu madre, el no hurtar, el no matar, el no adulterar, el no levantar falsos testimonios, el no codiciar, entonces esos se enfocan específicamente en el amor al prójimo. O sea que cuando a Jesucristo le preguntaron en Mateo 22 cuál es el mayor mandamiento, Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y dijo: este es el grande y primer mandamiento. ¿A qué estaba haciendo referencia? A los primeros 4 mandamientos. Cuando dice: y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, ¿a qué estaba haciendo referencia? Al segundo grupo de los 6 mandamientos. Ahora mire lo que dice el versículo 40. De estos 2 mandamientos depende
toda la ley y todos los profetas. O sea que del 1 al 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley está enmarcada en esos dos mandamientos, o sea, o resumida en esos dos mandamientos. O sea, los cristianos que niegan la relevancia permanente de la ley, o sea, los del Nuevo Testamento, o sea, creen que el Viejo Testamento ya caducó, pues dicen que estamos rescatados de la obligación de cumplir la ley, y esto lo hacen basado en Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces esto puede ser una interpretación nueva de decir, pues no estamos ya en los 10 mandamientos. O sea, de los 10 mandamientos hay uno que cae en una área gris, porque nuevamente el sábado, el día de reposo, era el séptimo día, que sería lo que nosotros conocemos como el día sábado. Y el primer día de la semana para nosotros sería entonces el domingo. Ahora, la iglesia adopta las reuniones el domingo por aquello de que la resurrección ocurrió el primer día de la semana. Y los cristianos originales en el libro de Hechos se reunían el primer día de la semana. Por esa razón entonces la iglesia cristiana adopta el domingo para santificarlo nuevamente en oposición a lo que dice los 10 mandamientos, que se va a santificar el sábado, pero realmente sábado lo que significa, como nos explicó José, es un día de reposo. Y específicamente pues reposamos en el Señor, no solamente el día séptimo ni el día primero, pero lo hacemos también el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o sea, segundo, tercero, cuarto y quinto. No tenemos retroceso. ¿Ok? Así que nuevamente pues el resumen que hace Jesucristo, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, podemos inferir correctamente la división de estos 10 mandamientos que encontramos entonces, que se llama la ley de Dios. O sea que nuevamente, este es el resumen de los 10. Y los judíos, si ustedes van, buscando a través del Antiguo Testamento, pues se han encontrado como 613. O sea, los 613 se resumen en 10 y Jesucristo resume los 10 en 2. Pero sigue siendo exactamente la misma ley. O sea, ¿por qué 613? Porque donde dice no cometerás adulterio, pues ellos, lo elevaron o encontraron, no te acostarás con la mujer de tu padre, no te acostarás con la mujer de tu hijo, no te acostarás con tu tía, no te acostarás con tu prima, no te acostarás, ¿me explico? O sea, que en otras palabras, sigue siendo exactamente lo mismo, pero porque nuevamente como la palabra como tal, pues la elevó a padre, madre, hijo, tío, primo, sobrino, etcétera. Entonces, pues, de esa manera fue que entonces ellos han identificado 613 mandamientos a través de todo el Antiguo Testamento. Así que, antes de continuar con la sección 3, en la clase pasada concluimos que los mandamientos no se debían ver como leyes totalitarias con una connotación negativa. O sea, no tendrás otros dioses delante de ti, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Me explico? No matarás, no hurtarás, no mentirás. ¿Me explico? Entonces, pues nuevamente se ven como que son legalismos totalitarios con una connotación negativa. Ahora,
más bien los tenemos que ver como afirmaciones. O sea, con esto quiero decir que los verdaderos hombres que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, no tienen dioses ajenos. El hombre que ama a Dios no adora imágenes. El hombre que adora a Dios no toma el nombre de Dios en vano. El hombre que ama a Dios le dedica un día de reposo a Dios. Entonces ya eso no son, preceptos legalistas de connotación negativa, sino que son afirmaciones. A pesar de que tiene la palabra no, son afirmaciones. O sea, el hombre que ama a Dios no tiene dioses ajenos. ¿Por qué razón? Porque ama a Dios. Los verdaderos hombres que aman a Dios, aman al prójimo. Y porque aman al prójimo como a sí mismo, estos honran a su padre y a su madre, estos no matan, estos no adulteran, estos no roban, estos no dicen falsos testimonios, ni tampoco codician nada de su prójimo. Entonces no son preceptos negativos, ¿qué son? Afirmaciones. El hombre que ama a Dios y el hombre que ama a su prójimo no hace estas cosas. Entonces son afirmaciones. O sea que cuando ustedes ven los mandamientos como afirmaciones, en vez de preceptos legalistas con connotación negativa, su percepción de amar a Dios cambia. Bueno, afirmaciones imperativas. Así que nuevamente, son afirmaciones, no son leyes que producen una consecuencia negativa si no son observados. ¿Por qué razón? Porque amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro deseo, porque lo reconocemos a Él como el Dios de la creación. No se enojen conmigo. Sí, gloria a Dios. Ahora, la Biblia se explica con la Biblia, ¿no? O sea, un paralelo de esto lo podemos encontrar también en el Salmos 1. El Salmos 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. O sea que si vamos entonces a ese versículo 1, ¿quién es ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces bendecidos. O sea, como los ángeles le dicen al Señor, santo, santo, santo. O sea, que llevan la santidad de Dios, la elevan más allá de lo que la palabra realmente pueda, lo maximizan. Bienaventurado es la persona que es bendecida, bendecida, bendecida. O sea, que ¿quién es el bienaventurado? Número 1 es el hombre. Número 1 es el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche y su ley es su deleite. O sea, el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios y esa ley es su deleite. Y ese hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos. Ese hombre bienaventurado no se deleita en el camino de los pecadores.
ese hombre bienaventurado no se sienta en silla de escarnecedores. Esas son afirmaciones. ¿Okay? No son preceptos legalistas de connotación negativa. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando su percepción cambia a lo que realmente es la ley de Dios, o sea, entonces existe un deseo por hacer la ley de Dios. ¿Okay? Porque nuevamente no es un legalismo, o sea, andamos con el temor de que si manejo a más de más del límite de velocidad, me puede parar un policía y darme una infracción de tránsito. Entonces, ¿por qué manejamos a no más del límite de velocidad? Porque la ley lo exige de esa manera. ¿Me explico? No es, es un deleite ser participante de la ley. Debe ser un deleite para el hombre. O sea, este hombre recibe entonces la bendición de ser árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Ahora, los impíos, ¿cuáles son las características de los impíos? Volvemos al versículo 1. El impío anda en el consejo de los impíos. El impío anda en caminos de pecadores. El impío se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Pueden ver el contraste ahí? ¿Okay? Entonces, estos impíos, versículo número 4, son como paja que se lleva el viento. O sea, lo que está haciendo referencia es que cuando recogían el trigo venía mezclado con la cizaña. Entonces, para poder separarlos, los tomaban, los tiraban al aire, el trigo caía, pero el aire se llevaba la cizaña. Por esa razón son como paja que lleva el viento. Entonces, el día del juicio, el impío no se va a sostener delante de la presencia de Dios. Y no van a estar en la congregación de los justos, porque el Señor conoce los corazones, las intenciones. Por esa razón el camino de los impíos perecerá. ¿Sí? Así que nuevamente, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, miremoslas como afirmaciones, no como preceptos negativos de legalismo. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que el amor de Dios no es un amor emocional. El amor de Dios no es un amor emocional. O sea, porque si el amor de Dios fuera emocional, no hubiera enviado el diluvio. Si el amor de Dios fuese emocional, no le hubiera mandado las 10 plagas a Egipto. Si el amor de Dios fuera emocional, no le hubiera mandado una invasión a los reinos del norte y del sur. ¿Okay? No hubiera destruido a Sodoma y Gomorra. O sea, el amor de Dios no es emocional. Y a raíz de que el amor, o sea, ¿por qué razón? Porque el amor de Dios es lo que se llama agape. El amor de Dios es agape, que es un amor incondicional. Sin embargo, el hombre quiere pretender que puede manipular a Dios con la emoción. ¿Ok? O sea, esta forma manipulativa de pretender que podemos amar a Dios viene de una errónea interpretación de Juan capítulo 21. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Juan capítulo 21? Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, le dijo a los discípulos, esperen hasta que yo me encuentre con ustedes. Ellos se sentaron a esperar, se cansaron de esperar, se fueron a pescar. Entonces, cuando habían recogido la pesca, era temprano por la mañana, se apareció el Señor Jesús, se sentó con ellos a la mesa a desayunar pescado.
¿ok? Así que, y entonces, luego del desayuno, en el versículo 15 de Juan 21, otra cosa que tenemos que echarle un poquitito para atrás, Cristo estaba en camino al Calvario y Pedro lo había negado 3 veces antes de que cantara el gallo, ¿ok? Así que ahora nos vamos a encontrar, o sea, es la primera vez que Pedro se va a encontrar con el Señor luego de la resurrección. Y el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, por eso estaban desayunando. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16 volvió a decirles a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, por mala interpretación de este versículo, es que hacen cantos que dicen, tengo un romance con Cristo, con Cristo. O sea, nuevamente, son malas interpretaciones de versículos como este. O sea, la Biblia nos revela que hay 3 clases de amor. Está el amor agape, el amor fileo y el amor eros. El amor agape es el amor incondicional de Dios. Si ustedes miran en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él tuviera salvación y vida eterna. De tal manera amó. De una forma incondicional. De tal manera agape, de una manera incondicional a un hombre que no se merecía salvación ni vida eterna. Pero ese amor de Dios incondicional por ese hombre es lo que nos va a dar entonces a los hombres que crean. A los hombres que crean. ¿Sí? Así que nuevamente es un amor incondicional. Fileo es el amor emocional del hombre. O sea, nosotros en inglés solamente aparece la palabra love, L-O-V-E, love. Pero en castellano utilizamos diferentes formas de expresar el amor. Yo te aprecio, yo te quiero, yo te amo. ¿Me explico? O sea que cuando decimos yo te aprecio, es un amor de hermandad. Yo te quiero sería la palabra que yo utilizaría quizás pues con mis hijos, con mis amigos muy cercanos. Yo te quiero mucho porque tú eres mi amigo, tú eres mi amigo del alma, sermente. Y ero, entonces es el amor expresado en la intimidad de una pareja casada. Viene de, o sea, de la palabra erótico. Sí, lo estaba diciendo maldecido. Bien dicho es erótico. O sea, amor ero es el amor expresado en la intimidad de una pareja casada. O sea que nuevamente estos 3 niveles de amor aparecen en la palabra. Cuando regresamos entonces a Juan 21, aquí tenemos un jueguito de palabra entre agape y fileo. O sea, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Que él estaba preguntando, ¿me agape? De una manera incondicional, porque le dice, ¿me amas? Más que todo esto, más que las redes, más que la barca, más que la pesca. ¿Okay? Así que nuevamente, ¿me amas en una forma incondicional? Y le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Te aprecio.
Te aprecio. Te quiero mucho porque nuevamente hemos caminado juntos por los últimos 3 años. O sea que le dijo, tú sabes que te fileo. Y Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapes? ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas, pero mire lo que pasa en el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, tú solamente me fileo. O sea, tú solamente me aprecias. Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me fileo. ¿Me amas? ¿Me fileo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero mucho. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Qué significa apacienta a mis ovejas? Traerles la palabra, enseñarles el evangelio, darles la seguridad y la esperanza de una vida eterna. O sea, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer, ¿no? Si Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, ¿cómo nos apacienta Jesucristo? A través de la palabra. O sea, cuando Él dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo se la doy. O sea, y yo me levanto por la mañana y allá están tirando bombas y por allá mataron a otro y digo, ¿contra qué? O sea, la economía se está yendo al piso, las inversiones, todo. Y yo digo, ¿qué paz tenemos? Absolutamente ninguna. Porque la paz del mundo no es la paz que Cristo nos dio. ¿Cuál fue la paz que Cristo nos dio? La reconciliación entre Dios y el hombre. O sea, el hombre, Dios vive airado contra el hombre todos los días. Está airado con el hombre todos los días. Sin embargo, por causa de Jesucristo, ahora tenemos paz entre el hombre y Dios porque Cristo ha reconciliado esa paz. Por eso Él dice, mi paz os dejo, la reconciliación entre el hombre y Dios. Para que la ira de Dios no caiga sobre el hombre. Que digo, es lo justo, ¿no? ¿Quién se merece la salvación? Entonces, apacienta a mis ovejas, enséñales el evangelio, las buenas nuevas de la salvación. ¿Ok? Así que ustedes pueden ver nuevamente ese jueguito de palabras entre fileo y agape. Y el Señor le dice, tú solamente me aprecias, tú solamente me quieres, o tú estarías dispuesto a morir por mí. Porque eso es lo que ocurre después, entonces ya no lo puse aquí, pero es lo que ocurre en el siguiente versículo. Pedro está convencido de que un día va a morir, y en este caso murió crucificado boca abajo. Porque él dijo que él no podía tener la dignidad de morir como su maestro había muerto. ¿Vio? Yo debo decir también que la razón por la que él le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama es porque, como Pedro lo negó a él 3 veces, para subirle el ánimo, porque Pedro iba a ser El líder. el líder de todos ellos, pero más que eso, como le dice, apacienta mis ovejas, él iba a ser un ejemplo para ellos. Un ejemplo para ellos. Y Jesús le estaba subiendo el ánimo porque él sabía que él había negado a Jesús, que él había básicamente traicionado a Jesús. Sí. Y Jesús le estaba animando, no le estaba expulsando. Okay. Eso estaba en el pasado, que él sabía que lo amaba. O sea que por el amor somos restaurados aun cuando resbalamos, aun cuando caemos. O sea, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, las guerras, la economía, la política. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Porque lo tenemos todo por Cristo Jesús.
¿Ok? Así que nuevamente pues existe este jueguito de palabras en este versículo, donde el Señor lo que nos está llamando es, si me puedes amar incondicionalmente. Ahora, ¿podemos amar incondicionalmente? No. O sea, el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Podemos llegar a la santidad de Dios? Pero nos llama a que seamos santos. Sé perfecto porque yo soy perfecto. ¿Podemos llegar a la perfección de Dios? No. No podemos llegar a esa perfección. ¿Okay? Así que, o sea, nos está pidiendo un amor incondicional hasta donde podamos llegar en un amor incondicional. Ese amor incondicional lo podemos entonces, dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Así que nuevamente, pues, o sea, no podemos amar en una forma incondicional porque siempre le estamos buscando faltas, especialmente a nuestros prójimos, que si es muy bajito, que si es muy alto, que si es feo, que si es gordo, que si tiene las orejas grandes, la nariz grande, que si no habla bien, que si, ¿me explico? Sí, somos críticos, somos muy duros en nuestras críticas. ¿Cómo? Todo el tiempo, claro. ¿Cómo no? Sí, que cuando hacemos así tenemos que pensar que estamos siendo autoacusados. Por eso es importante apuntar así. Para que no haya confusión. Así. ¿Ok? Entonces, por esta interpretación errónea y el querer humanizar al Dios de la creación, porque eso es prácticamente lo que estamos tratando de hacer, es que se malinterpreta el amor que le debemos a Dios. ¿Okay? Lo queremos humanizar, queremos, o sea, enmarcar a Dios y decirle, tú tienes que estar dentro de este precepto. Entonces, el cristiano que ama a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma, no tiene dioses ajenos. No se hace imágenes ni le pide por su salvación, no toma el nombre de Dios en vano y todos los días se lo dedica al Señor, meditando en su palabra. Ahora, una cosa es ser oidor de la palabra y otra cosa es ser o actuar en esa palabra. O sea, el hombre que realmente ama a Dios es muy sensitivo a lo que dice la palabra. ¿Okay? El cristiano que ama a Dios también ama a su prójimo. Honra a su padre y a su madre, no mata, no adultera, no roba, no dice mentiras y no codicia nada de su prójimo. ¿Por qué razón? Porque ama a Dios. Entonces, estos no son legalismos con una connotación negativa, son afirmaciones. Cuando lo vemos como afirmaciones, entonces nos acercamos más a Dios. Ahora, ¿es posible que el hombre pueda cumplir estos 10 mandamientos a cabalidad? Un poco. Vamos a decir sí y no. Vamos a decir sí y no. Sí, porque nuevamente, o sea, tenemos el deseo de no hacerlos. Lo que quiere decir que tengo toda la intención y el deseo de poderlos hacer. Pero Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Me levanto por la mañana queriendo hacer el bien y termino el día haciendo lo que no quiero hacer. O sea que nuevamente hacemos lo mejor por cumplir. Sin embargo, la bendición que tenemos es
que no es por el cumplimiento de esto que nos salvamos, porque vamos a resbalar. Por esa razón la salvación es completa obra de gracia de Dios. O sea que a pesar de que nosotros resbalemos en uno y fallamos en todos, lo único que nos puede salvar es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ok? La sección 3. ¿Alguna pregunta sobre la sección 2? Okay. Perdonen, esto último que discutimos no está escrito. Nuevamente fue en esta semana que el Señor amonestó mi corazón entre un sueño y un desvelo. Y esta mañana pues prácticamente era que lo estaba más o menos desarrollando. En la sección 3 dice, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como una iglesia menor, las leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración prefigurando a Cristo, sus gracias, sus acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así que lo que está diciendo aquí es que además de las leyes morales, están las leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales eran una vista al futuro acerca de Jesucristo, pero ahora como Jesucristo ha sido revelado, ya no tenemos que hacer esas leyes ceremoniales. ¿Okay? ¿Me explico? O sea, en el Antiguo Testamento el hombre tenía que venir con un cordero para sacrificarlo. Entonces la sangre se rociaba para la purificación, sin embargo ese cordero no perdonaba el pecado del mundo. Esa ley entonces, o sea, cuando Jesucristo viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere en la cruz del Calvario, somos perdonados de nuestro pecado, no apaciguados a Dios, sino perdonados. Al estar perdonados de nuestro pecado, pues entonces ahora prácticamente lo que era la ley ceremonial del Antiguo Testamento ahora se convierte entonces, o sea, es abrogada porque Jesucristo la sustituye. Eso es lo que está diciendo prácticamente esta sección. Y la semana que viene, pues entonces dedicaremos un poquito más de tiempo para explicar esto y comenzaremos entonces en la sección número 3. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú nos has traído, la enseñanza que está en nuestros corazones, las revelaciones que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que caben hondo en nuestros corazones y sobre todo, Señor, que seamos hacedores de tus palabras y no solamente oidores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te quedes el resto del servicio con nosotros, que podamos, Padre amado, adorarte, alabarte, glorificarte a través de los cantos, a través de la palabra que va a ser predicada, y podamos, Señor, sentir que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias y te lo pedimos. Amén. El pueblo de Dios dice amén, y si Dios los permite, nos veremos entonces en el servicio. Que tengamos un lindo día.